Mateo 12, versículo 22. El tema de esta noche se titula El pecado imperdonable. ¿Cómo se titula? El pecado imperdonable. O sea que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Mateo 12, 22 nos dice así. Cuando está ahí me dice amén, por favor. Si usted puede ir quedarse en su asiento. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y le decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Alabado sea el Señor. Y sigue añadiendo el Señor. ¿Por qué razón? Porque los judíos, dicen los fariseos, que estaban en ese momento, llegaron a atribuirle a lo que Dios estaba haciendo, que era el príncipe de los demonios que lo había realizado. Jesús había orado, había puesto su mano sobre un endemoniado ciego y mudo, y al momento, al instante, quedó sano. Pero los fariseos, al oír esto, empezaron a decir que era por el diablo que Jesús había hecho el milagro. Y Jesucristo puede ver el corazón de ellos. Por eso le dice que todo pecado y blasfemia será perdonada, pero el que le atribuye al diablo las cosas que solo Dios puede hacerlas, ese pecado será imperdonable. Santiago 1:19 nos dice: todo hombre sea tardo en hablar, tardo en airarse. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre se enoja, cuando el hombre se llena de ira, las palabras que saca son blasfemias. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué razón? Porque cuando el enojo se calienta, entonces el hombre ya no es gobernado por él mismo, sino por la ira en su boca, y comienza a proferir palabras. Debemos estar atentos a esto, porque dice el Señor más adelante en el versículo 33: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, que significa generación de serpientes, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense bien, ¿de qué árbol somos? ¿Del árbol bueno o del árbol malo? Porque dice la palabra de Dios que por el fruto se conoce el árbol. ¿Y cuál es el fruto? Lo que sale de nuestra boca. Lo que sale de su boca lo identifica qué tipo de cristiano es. No importa en qué situación está, el cristiano debe mantenerse delante de Dios con sabiduría. Efesios capítulo 4 nos dice así, de esta forma: alabado sea el Señor Jesucristo.
Versículo 22. Efesios 4 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sabe? Cuando una persona le da lugar al diablo, porque sabe que cuando dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, cuando el sol se pone sobre su enojo, cuando el enojo se calienta, la persona saca toda su ira a través de la boca. La Biblia dice que no es malo enojarse. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. Lo malo es lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué razón? Porque lo que sale de nuestra boca contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es contristar? Es entristecer a aquel que te limpia, a aquel que lava tus pecados, a aquel que te renueva, a aquel que te levanta, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, no importa si Honduras va perdiendo. ¿Aló? No importa si en la familia me dijeron algo que me ofendieron. No importa si me han ofendido. No importa incluso si yo tengo la razón. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, la edificación de nosotros mismos. Cuando los fariseos empezaron a atribuirle que por el diablo, porque ellos empezaron a hablar sin darse cuenta. El apóstol Santiago dice que la lengua es como un fósforo, que tiene la capacidad de encender un bosque entero. Que la lengua tenemos que dominarla como el capitán domina el barco, que la lengua en nosotros es, hermanos, como el timón del barco, en el cual el capitán tiene que darle la dirección. De la misma forma, nosotros tenemos que darle dirección a nuestras palabras. Porque ¿sabe qué? Por nuestras palabras, dijo el Señor Jesucristo, seremos buscados. Mire lo que dice en el 34. Generación de víboras. ¿Por qué razón? Porque la víbora, el veneno, ¿dónde lo tiene? En su boca. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno sin lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria al Señor Jesucristo. Hay que tener gran cuidado con lo que vamos a hablar. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuche bien. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se enoja, llega hasta ser injusto, llega hasta castigarte más y llega hasta herir con las palabras más de la cuenta. Hay un refrán que dice que las palabras muchas veces duelen más, que son como estacas bien clavadas. Por eso debemos tener cuidado en la relación matrimonial.
debemos tener mucho cuidado con lo que nuestras palabras van a hacer. Alabado sea. Tenemos que vencer lo malo con lo bueno. Si alguien a usted lo empieza a ofender y le empieza a insultar, la palabra me dice que no debo devolver mal por mal, sino tengo que vencer el mal con el bien. Si alguien me dice una palabra y yo tengo que decirle algo, pues le voy a dar una buena palabra. Lo voy a edificar. Porque dice la Biblia que Cristo nos ha dado dominio propio. Nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. ¿Sabe para qué? Para que nos dominemos. Porque somos cartas leídas de la gente. Y no solo por eso, porque de toda palabra ociosa que nosotros digamos, vamos a dar cuenta allá en los cielos. Los libros están siendo escritos en este momento. El libro de la vida, que tiene el nombre de las personas inscritas para ser salvas, y el libro de las obras, que tiene hasta todas las palabras que usted ha dicho. Por eso el Señor Jesús le habla a los fariseos y les dice: todo lo que me digan a mí o le digan al Padre será perdonado, pero el que ofenda al Espíritu Santo, el que haga contristar al Espíritu de Dios, el que lo ofenda atribuyendo cosas del diablo al Espíritu Santo, o diciendo solo lo que Dios puede hacer y atribuyéndoselo al diablo. Alabado sea Jesús. Blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra Dios. Quiero darles un ejemplo de una persona que le atribuyó, como los fariseos, al diablo cosas que solo Dios puede hacer. Y es el rey Saúl. ¿Por qué el rey Saúl no fue perdonado y por qué el rey David sí fue perdonado? Si usted analiza los dos pecados, se va a dar cuenta que a nuestro juicio el pecado del rey David fue más terrible, pues él no solo se acostó con una mujer casada, sino que preparó toda la muerte de su esposo. Fue el actor intelectual de la muerte de Urías, el Eteo. Pero ¿por qué David fue perdonado? ¿Por qué Dios perdonó a David? Porque en el Salmo 51 sale la oración de arrepentimiento de David y no fue quitado del trono, mientras el rey Saúl sí fue quitado del trono. ¿Por qué pasó eso? Primera de Samuel, capítulo 28. Usted me dice amén. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Si está ahí, me dice amén. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y aquí dijo David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, o sea, el profeta Samuel, el que daba las revelaciones de Dios, ya había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y los adivinos. Se juntaron con los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon
acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscar una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Y la mujer le dijo: y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con gran ira y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerza, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Alabado sea el Señor. Qué bien. Listo. Miren la historia que hemos contado, un poco larga, pero quiero resumirla. ¿Por qué las personas van a consultar a los santeros, a los brujos, a los adivinos? Dice que el rey Saúl estaba desesperado. En una reunión anterior vimos cómo él había desobedecido la voz de Jehová. Y por el pecado que había hecho, ya Dios no le contestaba. Ni le hablaba por profeta, ni por visión, ni por sueños. Saúl ya no podía sentir la presencia de Dios. Había en su corazón pecado. Entonces, ¿por qué las personas se desesperan y salen corriendo? ¿Sabe por qué? Por el pecado que hay en el corazón. Samuel, en vez de venir arrepentido delante de Jehová, fue y buscó palabra que solo Dios puede dar. Porque el diablo que dice que adivina, no adivina nada. Si no, hermanos, los brujos ya se hubieran ganado los millones de la loto. Y hay mucha gente que va a consultar qué número va a jugar. ¿Qué número va a jugar en la chica, en la loto? Y le dice el diablo: va a jugar el 5. Y no jugó el 5. Y he visto mucha gente que ha quedado en la calle por eso. Mucha gente se desespera porque no puede oír la voz de Dios. Saúl se desesperó y fue a hacer lo que la palabra dice que nunca debemos hacer: atribuirle al diablo
aunque le digan que ese mago trabaja con espíritus blancos, el único espíritu blanco es el Espíritu Santo de Dios, y no hay más. Pero vean lo que pasó. Esta mujer evocaba a espíritus inmundos. Esto significa que evocaba a demonios. Hay mucha gente que cuando le matan a un familiar van del grupo para que le digan quién es el que lo mató. Y el grupo empieza a evocar a aquel demonio, y el demonio viene, se introduce en él y empieza a hablar con la misma voz que hablaba el difunto. Y mucha gente cree. Pues el diablo tiene archivadas todas las voces. Y hay una de la garganta que se llama ventriloquía, que es cambiar de voz. Entonces el demonio puede cambiar de voz y hablar como el difunto. Y la gente queda engañada. Soy el doctor tal, le dice, que vivió hace mucho tiempo y murió en tal tiempo. ¿Qué quieres? Pero nosotros el único doctor que tenemos es a Jesucristo, el doctor de doctores. ¿Y sabe el problema que pasó? Dice la Biblia que le preguntó Saúl: ¿a quién ha subido? Y le dijo: veo como dioses que suben. Y dice que Saúl entendió, versículo 14, y Saúl entonces entendió que era Samuel. Y mira lo que hizo: yo mirándose el rostro de la tierra hizo gran reverencia, o sea, se inclinó, se postró, porque no era Samuel. Ya lo voy a... Era un demonio, se postró ante un demonio. Eso hacen las personas cuando van a visitar los grupos, los santeros, los hermanitos que trabajan con el Espíritu Santo, con Sacudas Tadeo, con todas las vírgenes y todo lo que hay. Se postró el rey Saúl. Toda la gente que busca esto se postra, se inclina. Esto significa doblegarse. Yo el único hermano que, y le pido al Señor, el único que me quiero doblegar siempre es a nuestro Señor Jesucristo, ante su presencia, porque ante su nombre dice toda rodilla se ha de doblar. Y Saúl, como está cegado, sus oídos están cegados, su mente está cegada, el mismo demonio empieza a hablarle y hablarle, y le empieza a decir todo lo que ya Dios le había dicho. El diablo sabía que Saúl ya había sido desechado. El diablo sabía que ya Dios no le respondía. Y miren lo que le declara ahí mismo en 1 Samuel 28. Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, le dijo, estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Miren que no le dijo que todo el reino iba a estar con él, sino ¿quién le dijo? Tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Cuándo? Mañana. ¿No cree usted que era con Samuel allá en el cielo? ¿Por qué razón? Porque el 18 dice, miren lo que dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Versículo 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y es que tu enemigo,
Si Saúl, dice la Biblia, él había confirmado que era que enemigo de Dios, y como un enemigo de Dios iba a estar en el mismo lugar que iba a estar Samuel. No tiene lógica, porque el que le está hablando ahí le dice: tú y tus hijos estarán conmigo mañana. Y todos sabemos la parábola que Jesús dijo, que antes el infierno estaba a la par del seno de Abraham. Pues Samuel había muerto y estaba en el seno de Abraham. Y una pared estaba intermedia, de modo que los que estaban en el Seol no podían cruzar de un lado para otro. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Entonces no era Samuel que le estaba hablando. Era el mismo demonio que le estaba hablando. Porque cuando la gente va a los brujos, no crea que le va a declarar cosas buenas. Cuando la gente va a los brujos, lo que le declara es su muerte. El espíritu inmundo habló y le dijo: mañana estarás conmigo. Le declaró que iba a morir él y sus hijos. Y dice en Primera de Crónicas 10:1. Primera de Crónicas 10:1. Del 1 al 3 dice así: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Observe muy bien esto. El suicidio es una entrada directa al infierno, porque uno de los 10 mandamientos dice: no matarás. Y cuando una persona se suicida, se mata a ella misma. Por eso es una entrada directa al infierno. Entonces no podemos, por esa razón también, tenemos otra referencia por la cual podemos asegurar 100% que Saúl no iba a donde estaba Saúl. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hoy tocamos 2 pecados. El pecado imperdonable, que es atribuirle al diablo las cosas que solo Dios puede hacer. Y 2, un pecado que es perdonado, pero que debemos pedirle a Dios que cambie nuestra manera de hablar, que nos dé paciencia, que nos ayude, para que cuando el sol se ponga sobre nuestro enojo, no contristemos al Espíritu Santo de Dios, y que siempre que vengamos a los cultos podamos sentir la presencia de Dios en todo momento. Donde quiera que usted vaya, en su casa, en el rapidito, en su trabajo, usted pueda gozarse con el Espíritu Santo y pueda sentir su presencia siempre. Yo le voy a invitar a que cierre sus Biblias